Escuchen esto ahora. Hoy con el colega Oliver Zamora. Bienvenido. Muchas gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Bueno, debo confesar que fuimos parte de esa inmensa mayoría que siempre pensó que la situación en Ucrania no llegaría a este punto. Dice Oliver Zamora que tiene que confesar que fueron parte de esa mayoría que no pensó que la situación llegara hasta ese punto. Ahora vamos a ver los argumentos por los que él no pensó eso. Escuche. La confianza en la cordura, la falta de evidencias, las declaraciones contradictorias de las partes, las misiones diplomáticas del presidente francés y No hubo ninguna declaración contradictoria de las partes en Ucrania. Hubo mentiras, pero ninguna contradicción. Las tres partes que se pronunciaron, Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Rusia fue muy directa y dijo, es un ejercicio militar cerca de la frontera. Ucrania fue muy directa y dijo, me van a invadir, solo que se equivocó de fecha. Ucrania dijo que iba a ser el 16. Y Estados Unidos fue muy directo, dijo, van a invadir Ucrania. No hubo ninguna contradicción. Ya desde aquí empieza a mentir. Fíjense cómo te manipulan desde el noticiero de la televisión cubana, desde que empiezan además ya te está manipulando. Te está diciendo las declaraciones contradictorias de las partes. No hubo ni una sola declaración contradictoria de ninguna de las partes. Hubo mentiras por parte de Rusia y verdades y alertas por parte de Estados Unidos y Ucrania. Ninguna contradicción. el canciller general de Alemania, entre otros tantos elementos, nos llevaron a la hipótesis de que no se llegaría al primer disparo, que tras él cualquier escenario realmente se vuelve incierto. Dejemos algo claro, no se trata de que la guerra sea la última opción, simplemente la guerra no debe ser una opción. Pero una vez ya presente el peor escenario, la guerra, un análisis serio requiere poner los puntos sobre las íes. Vamos a ver qué análisis serio, llegada a la guerra, que no es una opción según él, llegada a la guerra, vamos a ver qué análisis serio pretende hacer este señor, que ya desde que empezó te está manipulando. Ya desde que empezó te está manipulando. Ahora vamos a ver qué análisis serio pretende hacer. Y ser equilibrado a la hora de buscar las causas y los principales responsables. En ese sentido, muchos apuntan solo a Rusia. Y pregunto, ¿es justo? ¿No es un pensamiento un poco ingenuo en el mejor de los casos? Moscú invirtió 8 años en buscar una solución diplomática a un conflicto que sucedió tras un golpe de Estado estimulado por Estados Unidos. Ya aquí te está mintiendo a la cara. Empezó manipulándote y ahora te está mintiendo. Moscú invirtió 8 años. 8 años lo marca él por la anexión de la península de Crimea a Rusia. En el 2014 Rusia se anexó Crimea de forma otra vez autoritaria, violenta. E invirtió 8 años en una campaña de propaganda brutal. Desde RT y desde otros medios e Internet. Invirtió 8 años en una campaña de propaganda denunciada por los propios ciudadanos ucranianos, propaganda dentro de Ucrania y en Rusia, en la región del Donbass, en Ucrania. Invirtió 8 años en armar guerrillas separatistas en esa región y en Crimea. Invirtió 8 años en todo esto para luego declarar la región del Donbass repúblicas independientes y poder intervenir. No invirtió 8 años Rusia en ninguna negociación. Eso es falso. Eso es literalmente, categóricamente falso. Rusia estaba armando separatistas en Crimea, en el Donbass, después que lo hizo en Crimea. Rusia estaba hackeando, estaba lanzando ataques informáticos contra Ucrania. Rusia estaba mintiendo y manipulando la opinión pública internacional. Y esta gente ahora quieren tapar todo esto por 2.300 millones de dólares. La vida de miles de rusos. Hay medios ucranianos que están cifrando dentro de todo lo complejo que es la información en este momento, porque es muy difícil de contrastar. Pero hay medios ucranianos que están cifrando
ya los rusos muertos por más de 5.000. Por más de 5.000. Más o sin contar los ucranianos muertos, que son varios también, entre ellos civiles. Y por 2.300 millones de dólares, aplazados hasta 2027. Estas sabandijas están haciendo toda esta campaña de desinformación dentro de Cuba y no les da vergüenza. Vamos a escuchar otro poco. Y sus aliados europeos. Y de eso hay suficientes pruebas. Rusia fue quien impulsó los acuerdos de Minsk. Rusia no fue quien impulsó los acuerdos de Minsk. Rusia invadió Crimea y luego puso sobre la mesa el acuerdo que le dio la gana. Rusia no impulsó nada. Rusia invadió la península de Crimea y se la anexó. Y luego ya los acuerdos fueron los que fueron para detener el conflicto. Pero no fue Ucrania por pura voluntad a firmar los acuerdos de Minsk. Fue porque no le quedaba opción. Porque precisamente estaban intentando evitar esto que está haciendo Rusia ahora. Invadir el país completo. Fue el país que aguantó miles de violaciones al alto al fuego, el país que vio cómo asesinaban a miles de ciudadanos de origen ruso en el este ucraniano. Esto es falso. Esto es categóricamente falso. En el este ucraniano no se asesinaron a miles de ciudadanos de origen ruso. En el este ucraniano se estaba combatiendo contra guerrillas separatistas armadas por Rusia. Y sí, habían ciudadanos rusos que estaban apoyando esas guerrillas separatistas y combatiéndolas con armas. Y murieron de los dos bandos. Murieron rusos que estaban apoyando las guerrillas separatistas y murieron ucranianos que fueron asesinados por esas guerrillas separatistas. Este está mintiéndoles en la cara a ustedes en Cuba. Pero en toda la cara les está mintiendo. Masacres que, por cierto, jamás tuvieron la atención de la gran prensa occidental. Moscú pidió durante años negociar garantías para su seguridad y lo que recibió fue prepotencia. Dice que Moscú durante años pidió negociar garantías para su seguridad. Moscú no ha sido atacada, campeón. Moscú es quien ha atacado. Moscú no ha sido violentada. La frontera rusa no la ha cruzado ningún carro de combate ucraniano en ningún momento. Ni ucraniano ni de la OTAN. Claro, ahora él se refiere a que, bueno, es que Ucrania quería entrar en la OTAN. Vamos a ver más adelante. Pero no. Moscú tenía todas las garantías, porque además desde el año 94, cuando el desarme nuclear de Ucrania se desarmó, entregó todo el armamento que tenía de forma voluntaria, porque Moscú le garantizó que no iba a invadir nunca, que iba a ser un país independiente y que lo iba a respetar. Y Ucrania desde ese momento, salvo las regiones separatistas de Crimea y el Donbass, a partir de estas guerrillas manipuladas y armadas por Moscú, Ucrania ha respetado siempre. De hecho, Ucrania lo que quería era formar parte, quiere, porque hoy lo pidieron hoy por escrito, formar parte de la Unión Europea. No le interesa en lo absoluto Rusia. Está mintiendo, pero mintiendo descaradamente. Potencia. Recordemos las palabras de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Si no quieren OTAN cerca de sus fronteras, le daremos más OTAN cerca de sus fronteras. O las declaraciones del propio presidente Zelensky insinuando que Ucrania podría tener arsenal nuclear, algo que, según algunos expertos, fue lo que provocó la decisión de Rusia. Claro, aquí está justificando que, bueno, la decisión de Rusia de intervenir Ucrania es porque a lo mejor Ucrania tenía arsenal nuclear. Y por eso, claro, es que hay que defender a Rusia. Pero no, a Estados Unidos, cuando Irak, no, a Estados Unidos hay que criticarlo cuando invadió Irak bajo el pretexto de que había armamento nuclear. Ahí Estados Unidos con ese pretexto era malísimo, muy malo. Pero Rusia cuando invade Ucrania con el pretexto, que no existe además, que es otra mentira,
de invadir, de que haya armamento nuclear, cuando todos sabemos aquí, o todos los que nos hemos dedicado a estudiar un poquito esto, sabemos que desde el principio de los 90 hubo un desarme nuclear en Ucrania y se entregó todo el armamento con observación internacional, con observación incluso de los rusos. Pero eso no, eso es malo. Eso no es suficiente. Hay que invadirla, por si acaso. Escucha cómo te manipulan en Cuba desde el menticiero de la televisión cubana estos sinvergüenzas. Y lo que te estoy diciendo, puedes buscarlo en cualquier medio serio de información, en cualquiera. Puedes buscar entrevistas con ucranianos que las están dando cualquier medio, profesores de españoles que viven en Ucrania, ucranianos que están hablando a los medios de habla hispana, explicando todo esto al detalle. Porque precisamente gentuza como este se están dedicando a manipular la realidad. Ojo, no justifico a nadie, solo hablo de hechos. Menos mal Algunos que no lo pudieran justifica. decir, bueno, Ucrania es un país independiente, puede tener armas nucleares si lo desee y pertenecer a la organización que desee. Y es cierto, pero el cálculo no es tan simple. El cálculo no es tan simple. Vamos a ver cuál es la complejidad del cálculo. Vamos a ver. Aquí, Ucrania es un país soberano, puede pertenecer donde quiera, y es cierto, pero no es tan simple. Vamos a ver dónde está la complejidad. No tenemos tiempo, pero busquen la historia de la relación reciente entre Rusia y la OTAN. Para eso no hay tiempo. Para explicar dónde está la complejidad de respetar la soberanía de Ucrania, después de que lleva 2 minutos y medio hablando, para explicar esa supuesta complejidad, para eso no hay tiempo. Búsquenlo ustedes. Manipulador de mierda que eres, campeón. No hay ninguna complejidad para explicar la soberanía de ningún país. Un país es soberano y punto. Lo es y punto. Y mucho menos cuando se actúa de forma hipócrita, como lo va a hacer ahora. Busquen los documentos de la OTAN, lo que dice sobre Rusia, y digan después si el Kremlin no tiene suficientes motivos para temer o para sospechar. Pero hagamos un ejercicio más sencillo, un escenario muy hipotético. ¿Qué pasaría si en la frontera sur de Estados Unidos se masacraran a ciudadanos estadounidenses, se instalaran bases militares rusas capaces de atacar a Washington en pocos minutos? Eso ya pasó, papá. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Es que ya pasó eso. ¿O a ti se te olvidó la crisis de los misiles? Pero ¿qué pasaría si en la frontera sur de Estados Unidos se instalaran bases militares rusas que pudieran atacar a Estados Unidos en muy pocos minutos? Pues ya pasó. La crisis de octubre. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos también. Salió Fidel Castro con la perreta, el Che Guevara con la perreta, que Cuba hay que respetarla porque es un Estado soberano. Todos ustedes con la perreta de la soberanía. En Cuba sí. A Cuba hay que respetarla. ¿No? Pero Ucrania no. Porque es que Ucrania pone en peligro a los soviéticos. Sí, porque ya no son rusos, ya son soviéticos. Ya Putin es el soviet. Igual. Entonces, claro, cuando lo hacen ellos con Estados Unidos, ellos son los buenos. Y es que los imperialistas yanquis es que se han metido en la soberanía de Cuba y no nos han dejado tener los misiles. Cuando lo hace Ucrania, que no lo ha hecho, pero cuando Ucrania quiere ingresar en la OTAN, no, es que eso enfada mucho a Rusia. Es que tienes que entender que es que Rusia es que se puede enfadar, es que te puede invadir. Este es el tipo de gentuza que te está hablando desde el noticiero de la televisión cubana. Es esto. Justificando e ignorando una parte de la historia, porque aquí está obviando. ¿Qué pasaría si? No, ya pasó. Ignorando una parte de la historia y justificando la masacre que está ocurriendo en Ucrania. Y se amenazara con instalar armas nucleares, bueno, probablemente en pocas semanas lo que existiera no fuera México, sino el Mar de México. Sí,
Estados Unidos y la OTAN también son grandes responsables en esta guerra. Ahí podemos coincidir. Estados Unidos y la OTAN son grandes responsables en esta guerra. Pero la responsabilidad que yo veo no es la misma que ve este. La responsabilidad que yo veo es cuando Estados Unidos no, Brandon, el presidente de Estados Unidos, retiró las tropas de Afganistán de la forma que lo hizo, dando muestra de debilidad. Y cuando dijo, mucho antes de que Rusia manifestara intervenir Ucrania, dijo que no iba a mandar a nadie, no iba a mandar tropas allí en caso de intervención. Esto le abrió las puertas, no, le abrió las piernas a Rusia. Esa es la responsabilidad de que Estados Unidos y la OTAN, o la responsabilidad que tienen Estados Unidos y la OTAN en la intervención de Ucrania por Rusia. Pero no, este la ve de otra forma. Este ve que es que Estados Unidos y la OTAN estaban ayudando a Ucrania y Ucrania quería entrar en la OTAN y los rusos se enfadaron. ¿Y cómo vas a poder hacer? ¿Cómo vas a hacer enfadar a los rusos? Que te invaden y te invaden porque tienen su razón. A Cuba no, ¿eh? Cuba no la puede invadir Estados Unidos porque es soberana. Pero Ucrania no, Ucrania me la sopla. Eso es lo que te están diciendo en el noticiero de la televisión cubana. Por su política expansionista alrededor de Rusia, por su hostilidad contra el país eslavo, por declararse abiertamente una amenaza para la seguridad nacional de Rusia y por utilizar a Ucrania, la gran víctima en esta tragedia, para estos fines. Menos mal que Ucrania es la gran víctima. Por un momento llegué a pensar que la gran víctima era Rusia. Claro, yo en un momento imaginé, por lo que estaba diciendo, que me iba a decir que Putin era la gran víctima aquí y que Rusia era la gran víctima porque estaba siendo invadida por Ucrania. Ahora, hay que escuchar desde Washington y Bruselas los discursos sobre el respeto al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿En serio hay que reírse de ese chiste en este contexto? Hay que recordarles a Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia o Siria, país que ahora mismo ocupan parcialmente y roban su petróleo. Ah, ahora sí. Rusia no es malo, pero Estados Unidos sí. Rusia cuando invade Ucrania es que tiene justificación. Es que imagínate tú qué malos son los ucranianos, que a lo mejor tienen armamento nuclear. Rusia tenía que invadir porque es su seguridad, pero cuando lo hace Estados Unidos, malo. Estados Unidos cuando lo hace, no puede ser el imperialismo yanqui. Hasta aquí lo voy a seguir viendo. Me da asco me da esto. Yo no sé cómo ustedes desde Cuba pueden seguirme diciendo, de verdad, ¿has visto cómo en el noticiero explicaron que Rusia sí tenía que invadir Ucrania? Miren, el comunismo nos ha hecho pasar hambre, trabajo, apagones, incomodidades. Pero lo peor que nos ha hecho el comunismo a los cubanos es la idiotez. Nos ha sembrado al gran idiota en la cabeza. Y algunos lo hemos extirpado. Pero otros siguen cultivando al gran idiota y el gran idiota sigue dando frutos todos los días. Y algunos se levantan por la mañana con el árbol del gran idiota petado de idioteces. Y no me las mandes a mí. Esto es una idiotez. Esto es una manipulación burda, llena de mentiras. Y si tú te la quieres creer en Cuba, me parece genial, créetela. Vive en tu mundo yuppie, en el happy flower de arcoíris y unicornios, con las casas cayéndose encima. Pero esto no va a dejar de ser una idiotez y una sarta de mentiras. Por más que tú sigas cultivando tu árbol idiota en tu cabeza. Por favor.